Bueno, muy bien, y aquí seguimos en La Nación PM. Ya tenemos aquí la mesa completa. Está con nosotros Claudio Jacqueline, que promete darnos respuesta a la pregunta que hacíamos antes de irnos a la pausa. Difícil, Claudio, ¿no? Después del 27, ¿qué? Después del 27, ¿qué? A ver, algunas semicertezas. Sí, pará, un minuto, un segundito nada más, porque antes vamos a terminar Perfecto. de presentar la mesa. Lo presentamos a Gustavo Carabajal. Bienvenido, Caraba, ¿Cómo va? que nos has traído dos temas en el día de hoy. Sí, hay uno que impacta por el nivel de escándalo que tiene. Hay un Sí. juez que en mayo lo sorprendieron dando órdenes de allanamiento desde un prostíbulo. Bueno, lo denunciaron y va a juicio político. Bien. Es un juez de ejecución penal de Bahía Blanca. Muy bien, y además, bueno, Gabriel Camaño tiene una gran tarea en el día de hoy, que es traernos tranquilidad con respecto al dólar. Sí, misión imposible, Si pero es, lo vamos a intentar. si es que es posible, ¿no? Lo vamos Y a también intentar. podés sumarte a Por lo después- menos lo vamos a explicar. Claro. A veces con lo que uno entiende le tiene menos miedo, digamos. Por lo menos Eso entenderlo es ayuda. cierto, eso es cierto. Y esta pregunta que le hacíamos a Claudio, después del 27, ¿qué? Bueno, Después del eso es 27, en parte ¿qué lo el que explica dólar, lo ¿no? que pasa con el dólar, Claro, digamos. tal cual. Así es, y en parte de lo que viene después del 27 está muy vinculado con esto. Algunas certezas. La primera, si todo ocurre dentro de lo probable, Sí. es decir, que el domingo por la noche tengamos un presidente electo, es decir, que no haya segunda vuelta, como lo más probable, Sí. lo posible, después lo dejamos en otro terreno porque no es imposible que haya una segunda vuelta, pero no entra dentro de lo probable. Es cierto. Si esto ocurre, lo primero que empieza la transición. 40 días de transición. Esta idea de que Macri termina su mandato y se va siendo el primer presidente no peronista, termina su mandato, va a tener que esperar 40 días. 40 días en un escenario donde hay mucha incertidumbre. Sí. Primer punto, se está trabajando en la transición poco y nada. Poco y nada porque el poco es Sí. que en lo económico hay algunos contactos, tienen vínculos, la gente que está en el Banco Central tiene vínculos con el equipo más cerquita, más cerradito, que va a ocupar las posiciones principales de Alberto Claro, Fernández, sí. es decir, Matías Culfas, Cecilia Todesca, ellos son los que tienen algunos vasos comunicantes. Desde ahí se habla. En lo político, nada. Y ¿Nada de nada? en lo político nada, ¿por qué? Porque Alberto dijo, yo voy a hablar con el presidente, como hablé hasta ahora, a partir de que sea el presidente electo. Hasta tanto, les agradezco las buenas intenciones. Hubo gestiones Sí. de algunos funcionarios y dirigentes de Cambiemos diciéndole, ¿podemos facilitar? Alberto dijo, les agradezco, yo hablo directamente. ¿Y eso por qué? Bien, esa es la pregunta. Primero, Sí. enorme desconfianza, enorme. Además de que, como quedó expuesto en los debates y como queda expuesto en cada acto de campaña, hay un manifiesto desprecio mutuo Sí. y una descalificación constante. Claro, pero si existe ese desprecio mutuo que uno ha visto, ese nivel de hostilidad que existe entre ambos, ¿por qué querer hablar directamente entre ellos en vez de que sus equipos coordinen absolutamente Porque todo? la desconfianza es más fuerte que el desprecio. O sea, desconfía de los equipos de Macri y de sus propios Bueno, equipos. de los propios, lo que pasa es que si él no habla con Macri y como cree que Macri, a quien lo acusa de mentir, Sí. y Macri acusa de mentir al otro lado, él cree que si no es Macri, si él no le cree a Macri, ¿por qué le va a creer a un enviado de Macri? Claro. Por lo tanto, no cree a nadie. Dice, yo me voy a hablar con Macri a partir del primero. En el medio, muchas exigencias. Esto, a su vez, se traduce en la provincia de Buenos Aires, donde casi, ya podemos decir, es mucho más que probable Mucho más probable. que quien gane sea Axel Kicillof y sea el gobernador Porque ahí no electo. hay balotaje, ¿no? Porque no hay balotaje. Sí. Axel Kicillof también, a los intentos de hablar, dijo, miren, hablen con quien quieran. Ahora, yo no hablo, le dijo Vidal, Sí. a la gobernadora, le dijo, yo no hablo hasta el día que sea gobernador electo. Por lo tanto, nada tampoco. Es decir, los Ningún dos distritos, contacto. ningún contacto, nada. De hecho, Axel tiene Sí. un lugar casi blindado por su propio equipo y casi no habla con nadie. De hecho, hasta su vicegobernadora y su gente no están muy cómodos con esto y tampoco la cámpora. Ah, mira. Dicho sea de paso. En el medio quedan cosas como las que estábamos hablando. Alberto diciéndole a Macri, no me pierdas las reservas y no me dejes ir el dólar a cualquier lado. ¿Qué significa esto? Algo que Alberto evita decir hasta en off the record, ¿Qué? pero ¿qué es lo que se trasunta? Ampliar el cepo. No hay otra
otra está posibilidad. pidiendo que él amplíe el cepo Que amplíe el antes cepo. de irse. Y a su vez, y acá es donde cuando todos decimos, bueno, pero a los dos les conviene cooperar, a nadie le conviene un caos, a nadie le conviene que termine mal Macri y que empiece peor Alberto Fernández. La realidad es que es cierto en términos macro. Sí. Cuando bajás a lo concreto, hay muchas cosas que no son tan sencillas para tener incentivos para colaborar. Por ejemplo, A ver, tarifa de combustible. sí. Tema combustible que tiene que descongelarse en noviembre. El precio de las naftas. Precio de la nafta. Sí. Alberto dice, muchachos, háganlo ustedes este trabajo sucio. En el medio, sindicatos y paritarias que tienen que cerrar. ¿Qué dice Alberto? Cierren la hora. Claro, pero ¿por qué lo haría Macri? Si Bueno, en 40 días se va, ¿por qué lo haría él? exactamente. Ahí es donde empieza el tire y afloje. ¿Por qué lo hago yo? ¿Y por qué no lo vas a hacer vos? Claro. Entonces ahí tenés un montón de cosas. Y esto es lo que empieza a generar ruido porque cada uno quiere por lo menos no llevarse la peor parte de lo que queda. Por mucho más quien va a llegar. Entonces dice, bueno, hacete cargo de cerrar todo lo que tengas que cerrar. Y en el medio está esto de que ya se sabe que va a haber un acuerdo, se va a buscar, no es que va a haber, se va a buscar un acuerdo de precios y salarios. Sí. Y ese acuerdo de precios y salarios, ya hay muchos que empiezan a poner los precios en función del acuerdo. Claro, Es decir, Porque adelantarse. implica un congelamiento. porque digamos. implica de hecho un Claro. congelamiento. Todos quieren llegar con un Exactamente. buffer, un colchoncito. Y además, volvemos al tema del dólar. Porque si el dólar se mueve y hay muchas cosas que tienen atrás, que están atadas al dólar y otras que no, que son simplemente referencia. Ya lo vimos cuando en 2015 se hablaba, no, ya lo que en ese momento se instaló, palabra que después se dejó usar, el pass-through. Sí. Digo, el traslado El a precio. traspaso a precios, el Exacto, traslado, traslado a exacto, precio sí. de la evolución del dólar. Todos decían, no, ya está, ya lo pasaron antes, ya todos descontaron No. que después No era vimos así. que Es no antes fue y así. ahora, claro. Es antes y ahora. Ahora estamos frente a la misma situación. Sí. Entonces, tenés un cepo, tenés un dólar blue, tenés un contado con liqui que va a aplicar Sí. ahora Gabriel. Y en el medio todos miran eso, ¿cuál es? Porque no hay precios relativos. ¿Qué pasa con la economía argentina? Se perdieron los precios relativos, entonces. Porque no, Claro, no como hay no tenés precio. horizonte, no, No le te- podés poner precio a las cosas. Exactamente. Después hablamos, ¿sí? ¿Cómo? O sea, el gran problema es ese, no sabes qué país viene. Absolutamente. La transición uno esperaría, eso va a ser clave en la transición, es cuánto tiempo después de que haya un presidente, en tu escenario más probable, tardamos en saber ¿Cuál va a ser? cómo, quién, Exacto. qué, Bueno, esto que está Bueno, diciendo y Gabriel este es es el clave. punto. Esto se va a porque saber entre el 28. Podés tener un Sí, la poco de silencio al incertidumbre. principio, pero a Generás una medida enorme que corren incertidumbre. los días empieza a subir la ¿Qué dice presión. Alberto? Ahora, ¿esto se va a Bien. conocer entre el 28 y el 10 o después del 10? Empezamos a tener algunas semicertezas. ¿Qué dice Alberto? Alberto dice, yo no quiero nombrar hasta que asuman para Sí. que no empiece el desgaste. Esto es verdad, pero también lo completa con, sé que tengo que dar señales. Claro. Urgente, tengo que dar señales. Por lo tanto, primero, ya hay muchas señales de cómo va a ser su gabinete. Hay 5 o 6 que ya casi damos por hecho. Después se moverán un poquito acá a este Sí, casillero o al sí. otro. Pero ya prácticamente están, es decir, damos por hecho que están dentro del gabinete Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Matías Culfa, Daniel Arroyo, María Eugenia Bielsa. Sí. Digo, damos por hecho que ya están adentro. Después veremos cómo lo constituye. ¿Alguna sorpresa? Gustavo Vélez, por ejemplo, en Sí. algún cargo diferente de los que existen, por ejemplo. Pero lo más importante va a ser que va a designar a quienes van a ser los interlocutores de la transición de cada una de las áreas. Porque una cosa es el acuerdo macropolítico que tienen que acordar Sí. Alberto y Macri, que habrá muchas cosas, hasta el traspaso de la banda, que Claro. ya vemos que no es un tema fácil. La Argentina no tiene casi tradición de traspasos normales. 5 en toda la historia. 5 en toda la 5 historia. en toda la historia. La banda presidencial, Es el viejísimo. podcast Sí, La Nación sí, de sí, Camila sí. Perochena, Buenísimo. bueno, habla de eso. Por lo pronto, tenemos un escenario que lo que debería ser normal es inusual en la Argentina. Entre dos que se detestan y que están bailando en la cubierta del Titanic mientras nadie sabe si el iceberg va a estar, no va a estar o cuál va a ser la magnitud del iceberg. Totalmente. Por lo tanto, el 28 empieza con la designación de los referentes de cada área de Alberto Fernández y el diálogo que tengan y habrá que ver cómo es la noche. Porque la noche del 27 también marca mucho, porque son personas, porque llegan cansados después de una Sí. campaña tensa
y larga que, si bien preanunciada, también revitalizó a un presidente que parecía fuera de carrera el 12 y fuera Sí. de su centro emocional, que después se recompuso, pero que es probable que tenga que volver a ser Claro. el que vivió la noche del 27. Por lo tanto, 28 empieza la transición y empieza a develarse buena parte de las sorpresas. Muchas tienen que ver con nuestra vida cotidiana. No son cosas que queden No, lejos. ni Todas que- tienen que ver con nuestra vida cotidiana, Exactamente. absolutamente todas. Y si hablamos específicamente